Buenas noches, mi nombre es Francisco Gael Rueda Herrera y mi número de matrícula es AL054500. Eh, bueno, este es el proyecto integrador de la materia de Introducción al Derecho y como parte de la actividad se nos ha pedido que podamos explicar o hablar acerca de algunos de los conceptos que hemos estado utilizando o viendo durante las clases. Entonces, para empezar, se nos pide que podamos hablar sobre lo que entendemos por algunas palabras, por ejemplo, la palabra Estado. Bueno, Estado lo entiendo como es una organización eh, política que constituye la formación de pues, instituciones que conforman un territorio, las cuales van a ejercer poder político para poder pues manejar los asuntos internos de su población. Entonces, un estado en ese caso sería, por ejemplo, podría ser un estado dentro de un país o inclusive un país podría constituir igualmente un estado. Testamento, el testamento es un documento que estipula ah, qué va a suceder con los bienes de una persona al momento en que ésta fallezca. Entonces, legalmente, la administración de los recursos que estén integrados dentro del documento eh, pues van a ser manejados o administrados de la forma en que el testamento lo diga. La siguiente palabra es la palabra sucesión. Ok. Dentro de la definición de derecho, una sucesión puede corresponder a pues la regulación. La sucesión va muy apegada a lo del testamento, pero es una regulación que pues precisamente regula eh, el destino de algún estado, por ejemplo, un título, por ejemplo, una posición o, por ejemplo, una responsabilidad. Entonces, cuando, por ejemplo, hay am, ah, pues llamados como presidentes, como legisladores, como eso, siempre tiene que haber una sucesión o presidentes de partidos, por ejemplo. Constitución, la Constitución es un documento o una serie de reglas y normas que estipulan cómo se va a llevar a cabo la legislación dentro de un país. Es como se, se dedica a regular todas las actividades legales y eh, pues todo lo que puede suceder dentro del estado. Precisamente cada estado, bueno, un estado se basa en su constitución. Las garantías individuales, pues yo las entiendo como derechos que garantizan a los individuos dentro de la Constitución. Entonces son como derechos universales a todos los individuos que integren un Estado. Una obligación es pues un- una responsabilidad o un deber que se espera de un individuo dentro de una cierta situación. Entonces, si tú perteneces a cierto grupo, a cierta causa, a cierto país, hay obligaciones y deberes que se espera que puedas cumplir como individuo perteneciente a ese grupo. Y bueno, un contrato es un acuerdo legal que permite constituir las obligaciones y los derechos que corresponden a las personas que integran dicho acuerdo. Este puede ser un acuerdo oral o escrito y pues se es- un acuerdo puede ser informal o puede ser formal, que significa que está sujeto a las leyes del país o a las leyes jurídicas. Ah, ok. ¿En qué situación se puede extinguir una obligación jurídica? Una obligación jurídica es una obligación que tiene una o más personas legalmente. Entonces, ¿cómo puede extinguirse estas obligaciones? Pues dependiendo de la situación puede ser diferentes, pero en general alguna de las causas puede ser que la situación se solucionó o la situación que llevaba a la obligación a realizar tales acciones se llegó a su fin, se solucionó o por medio de un pago, por medio de un cumplimiento de un deber. Puede ser que la causa eh, ya no existe, hubo una remisión o una condonación, dependiendo de la situación igualmente. También puede ser una pues compensación.
Cuando hay una obligación jurídica, esta siempre requiere que haya una acción la cual va a remediar o va a compensar una responsabilidad pendiente o una injusticia. Entonces, pues prácticamente cualquier cosa que termine resolviendo un problema o haciéndolo nulo, se considera como una causa de extinción de obligación jurídica. ¿Qué situaciones se evitan con la firma de un contrato de compraventa de un bien inmueble? Pues la compraventa de muebles y de inmuebles puede ser o no regulada por medio de un contrato. Entonces, pues si bien no siempre es necesario que haya un contrato para la compraventa, sí se evitan algunas situaciones que pueden ser desagradables o incómodas. Por ejemplo, que el mueble en sí no funcione, que no cumpla con la expectativa, que no sea lo que se acordó. Pues un contrato puede hacer que haya una devolución o una compensación. Menciona algunas situaciones reales en las que no se firma un contrato, pero que sea importante que se aplique. Pues igualmente, pues en la compra de inmuebles no siempre se realiza un contrato escrito legal. Si es una compraventa de parte de una organización, por ejemplo una tienda, en las que las compras son legales y pues legisladas, pues sí hay un contrato, pero si es algo más informal, normalmente no va a tener un contrato. Basta más con palabra y ejercer pues el pago y recibir el objeto debido. Y pues esto, muchas gracias.